Voy a empezar con una cita de John MacArthur, hablando del amor de una esposa por su esposo. Y dice, amar a nuestros esposos se refiere a un amor dispuesto y determinado, que no se basa en el mérito del esposo, en cambio se basa en el mandamiento de Dios. Y eso se extiende con el corazón cariñoso y obediente de una esposa. Aún los esposos no aptos para el amor, insensibles, infieles, egoístas, deben ser amados. Esta clase de amor entre esposos y esposas incluye una devoción incondicional, que es una amistad fuerte y profunda. Y cuando la esposa verdaderamente no ama a su esposo, ella, en obediencia al Señor, debe entrenarse a amarlo. Fin de la cita. Empezando hoy, y si Dios permite, vamos a tener algunas reuniones para estar meditando sobre nuestros deberes como esposas. En el estudio de hoy voy a estar basándome en un escrito de John Bunyan que se llama Conducta Cristiana. Y antes de comenzar quiero aclarar que estamos hablando de matrimonios en situaciones normales, que aún siendo pecadores los dos, aún si estás casada con un inconverso, no está en riesgo tu integridad o tu vida o la de tus hijos. Por ejemplo, si hay violencia física o hay muchísimas situaciones en las que puede estar en riesgo tu integridad o la de tus hijos. Entonces, porque en ese caso hay que buscar ayuda. Entonces, pero bueno, en general, en matrimonios, como decimos, aún con maridos egoístas, que no son conversos, en esas situaciones normales, en donde no está en peligro tu vida o tu integridad, esto es lo que estableció Dios. Dice, el matrimonio, como Dios lo instituyó, se trata de entregarse el uno al otro para servicio exclusivo el uno del otro. Por ley, la esposa está sujeta al marido mientras vive el marido. Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La ley matrimonial vincula a un hombre con una mujer de por vida, para mejor o para peor, hasta que la muerte los separe. Una mujer casada debe lealtad a su marido. Por lo tanto, las esposas tenemos nuestra obra y lugar en la familia, al igual que cada uno de los miembros. Entonces, vamos a considerar las siguientes cosas con respecto a la conducta de una esposa hacia su marido, las cuales debemos cumplir conscientemente. Y la primera, y aquí nos vamos a quedar hoy, en este solo punto, es que consideres a tu esposo como tu cabeza y alguien digno de todo tu respeto. Entonces, ¿qué significa que el esposo sea tu cabeza? Vamos a 1 Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí Pablo nos está tratando de tres relaciones dadas por Dios, Cristo y el hombre y la mujer, y Dios y Cristo. Cabeza significa autoridad. De la misma manera que Cristo es el siervo líder del hombre, así también el esposo es cabeza de la mujer. Que Dios el Padre es cabeza de Cristo, lo vemos en diferentes pasajes. Por mencionar dos, vamos a Juan 14:28, y se los leo, que dice, oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo, no respecto a la deidad de Cristo, sino a su naturaleza humana, también al estado de su persona en el tiempo de su humillación. Cristo, en obediencia perfecta, se sometió al Padre. Hemos estado viendo en nuestros estudios de los fundamentos de nuestra fe cómo son tres personas, un solo Dios, los iguales en deidad, pero con diferentes roles. Y en esos roles el Hijo se sujeta al Padre. En 1 Corintios 15, 27 y 28 dice,
porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí dice, también el Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Pablo está hablando del Hijo en su papel y función de mediador, no en su esencia, poder y gloria, que son iguales al Padre. Entonces Cristo nos da ejemplo, nos dio ejemplo de la misma manera que el Hijo de Dios como mediador se somete a sí mismo a la voluntad del Padre, así también la mujer debería someterse al esposo y el esposo a Cristo. Entonces podemos entender que el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo viene en sujeción a su Padre, se convierte en el siervo, adoptó la forma de un siervo con humildad. Eso, ninguna tenemos problema con eso, así dicen las Escrituras. Pero, ¿qué pasa cuando ahora te dicen que tú como mujer te tienes que sujetar a tu esposo, verlo como autoridad? Porque a muchas les cuesta tanto trabajo aceptar el hecho de que el hombre es cabeza de la mujer. Así lo dicen las Escrituras. Y así como el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y Cristo es Dios, iguales en su esencia, poder y gloria, tres personas, un solo Dios, sin embargo con roles diferentes, así también nosotros, hombre y mujer, fuimos diseñados por Dios para desempeñar distintos roles. Y eso es algo que debemos entender. Cuando decimos que una mujer tiene en el matrimonio una función diferente de un hombre, en ninguna manera estamos disminuyendo el valor o la espiritualidad de ella. Somos iguales, igualdad espiritual, pero funciones diferentes. Entonces, la subordinación de la mujer al marido se basa en el relato de Génesis 2. Y vamos a estar en Génesis 2, viendo cómo fue formado el hombre y la mujer. Vamos a Génesis 2. En Génesis 2 vemos la creación del primer hombre del polvo de la tierra y la creación de la primera mujer. Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El primer hombre no fue formado de criaturas ya hechas. No hubo un proceso evolutivo. Dios hizo a Adán del polvo literal, al cual volvemos después de la caída. Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y eso quiere decir que la vida del hombre se produjo directamente del soplo del Espíritu de Dios. Ahora, si vemos más adelante en Génesis del 18 al 24, vemos cómo creó a la mujer. Dice Génesis 2, 18 al 24. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos aquí en el versículo 18 que Dios dijo, no es bueno que ese hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Una asistente capaz y necesaria, apropiada para el hombre, para apoyarlo en su llamamiento a llenar la tierra y someter la tierra en obediencia a la ley de Dios. Y luego vemos en el versículo 21 y 22, dice que de la costilla del hombre hizo una mujer,
del costado del hombre para compartir su naturaleza, sin ser independiente de él, sino más bien para él. Y este es el punto culminante del capítulo 2, es el modo de la creación de la mujer, y eso es vital para nuestra comprensión de la naturaleza de la mujer. Dios hizo a la mujer después del hombre para que esté bajo su autoridad. Primera Timoteo 2, 11 al 13 dice: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. En el contexto de este pasaje, Pablo está prohibiendo a la mujer enseñar autoritativamente en una congregación reunida como iglesia. La mujer no puede predicar la palabra en la iglesia, porque la iglesia debe o debería tener sus correspondientes líderes varones, los pastores, sus maestros, hombres. La mujer puede enseñar a otras mujeres y puede desempeñar otras funciones en la iglesia, pero no ejercer ninguna clase de autoridad. Entonces, ¿por qué? Dice en el versículo 13, primera de Timoteo 2:13, dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. La mujer fue hecha del hombre y para el hombre, no viceversa. Primera de Corintios 11, del 7 al 12, dice: pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Entonces la mujer, al igual que el hombre, fue hecha a imagen de Dios. El punto de Pablo aquí es con respecto al orden de la creación. El hombre fue creado primero y después la mujer fue creada para el hombre. Por lo tanto, el hombre refleja la gloria de Dios y la mujer la gloria del hombre. En el contexto cultural de la iglesia de Corinto, tener la cabeza cubierta era un símbolo de estar bajo autoridad. Al tener el hombre su cabeza descubierta y la mujer la cabeza cubierta, toda la gloria en el culto público se da a Dios. La mujer debe tener un símbolo o señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los ángeles fueron testigos de la creación y son testigos de la sabiduría de Dios en la iglesia. Ellos verían la deshonra de la estructura de autoridad creada por Dios en la iglesia de Corinto. Por el contrario, cuando la mujer se somete a la autoridad del hombre, los ángeles dan gloria a Dios. Y para que Pablo no sea malentendido, como si estuviera diciendo que la mujer es de menor valor, resalta la mutua dependencia entre el hombre y la mujer, al pasar del orden de la creación al orden de la redención. El apóstol recuerda que en el Señor, es decir, como miembros de un mismo cuerpo de Cristo y coherederos de la gracia de la vida eterna, estamos al mismo nivel. Ambos tenemos a Dios por Padre, y aunque es cierto que la primera mujer fue hecha del primer varón, también es cierto que todo otro varón, también Cristo, nace mediante la mujer. Entonces, el orden de la creación, los roles que Dios nos dio, es así: el hombre es cabeza de la mujer. Cito a John MacArthur, dice: el hombre en un sentido es el sol y la mujer es la luna, que refleja la luz del sol. El hombre es representante del dominio glorioso y el liderazgo de Dios, y la mujer es la gloria del hombre. Dios pudo haberlos creados juntos, él pudo haber dicho: hombre y mujer son iguales, salgan y vean a ver quién gana, pero él no hizo eso. ¿Por qué queremos pelear contra esto? Ella fue tomada del hombre. El hombre no es de la mujer, sino la mujer del hombre. El hombre vino primero, el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora, ¿por qué no queremos aceptar esto? Permítame decirle cuál es la filosofía que está detrás de esto. Dios ha diseñado toda la vida humana en términos de relaciones. Todo depende de relaciones: familia, padres, madres, hijos, maridos, esposas. Todo el mundo tiene relaciones y dentro de esas relaciones hay funciones diferentes.
Pero en nuestra cultura y nuestra sociedad la palabra no es relación, la palabra es individualidad. A las mujeres y los hombres de hoy dicen, yo quiero mis derechos, yo quiero hacer lo que yo quiero, si encajas en mi vida por un tiempo puedes estar, pero cuando no me guste lo que estás haciendo te vas. Y entonces matrimonios, divorcios, se vive con alguien, se separa, se vive con alguien, se separa. Todo el mundo está viviendo para sí mismo. La familia está siendo desintegrada. Simplemente es un grupo de palos, todos viviendo uno al lado del otro en una sociedad en donde las relaciones como concepto de vida se pierden y son reemplazadas por individualidad. Y la gente piensa, ¿por qué no todos tenemos los mismos derechos y las mismas funciones? Y es Satanás que está atacando la función de las mujeres. Él ataca el concepto entero de la familia devastándolo. Destruye la familia y es la devastación y la destrucción de la familia. Al estar devastada y destruida, lo único que queda es un grupo de individuos que ven al mundo por sus propios ojos y ven únicamente su propia individualidad y gritan por sus propios derechos. Eso es todo el meollo. El movimiento feminista no es nada más que la raza humana siendo definida como un grupo de individuos que no tienen relación entre sí, todos están demandando sus propios derechos. Y eso es la gran mentira de Satanás. Fin de la cita. Entonces, tú quizás no estés de acuerdo con lo que dicen las escrituras, a lo mejor no te gusta, pero Dios lo dijo, y ese es el orden de Dios. Regresemos a Génesis 2, acuérdense que estábamos viendo cómo la subordinación de la mujer al marido se basa en este relato de Génesis 2. Estábamos viendo el versículo 21 y 22. Y la palabra que se usa en el versículo 22 para formó a la mujer, o hizo a la mujer, significa construir. Y no es la misma que se usa en Génesis 1, 26 y 27 o Génesis 2, 7, que es la palabra cuando dice que hizo al hombre. Porque la palabra que está usando aquí en el versículo 22 para formó a la mujer es una palabra que se usa en arquitectura, implicando que la mujer fue hecha y diseñada intrínsecamente para completar al hombre. Luego vemos en el versículo 23 al 25, dice que el hombre dijo que esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y él estaba hablando de un vínculo íntimo y perdurable, una sola carne, ¿no? Cuando vemos en Génesis 2, 19 y 20 que Adán nombra a los animales, al observar, podemos observar que nombrar era una señal de autoridad, ya que como imagen y representante de Dios debía gobernar la tierra. Y el texto dice que él nombra a la mujer, él dice, ella será llamada mujer o varona, ¿no? Y de nuevo, para nombrar implica autoridad, ¿no? Concluimos que el varón no fue creado por causa de la mujer, es decir, para servirle a ella de ayuda, sino que la mujer fue creada por causa del varón. 1 Corintios 11:9 dice, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Génesis 2:18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, sí queda claro cómo fue formada la mujer, fue para ser ayuda idónea del hombre, ¿no? Adán fue creado primero y después la mujer. Primero viene de protos, primero en rango primordial. 1 Corintios 8 dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. El hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Esa es la razón por la que ella debe reconocer la autoridad de él. En la creación Dios hizo al hombre primero, el hombre fue hecho para Dios, la mujer fue hecha para el hombre. Eva fue hecha para Adán, ella fue hecha para ser su ayuda, lo acabamos de ver. El hombre es la gloria de Dios, la mujer es la gloria del hombre. Ella es hecha para ser la ayuda del hombre. Nosotras, y otra vez cito a John MacArthur, debemos seguir la guía de él, vivir en su provisión, encontrar seguridad en la fortaleza de él y protección en la valentía de él. Para eso fuimos diseñadas. Vino la caída y la tendencia fue que nosotros queremos gobernar sobre ellos. Pero esto no es un asunto cultural, esto es Génesis, esto es la creación, es el diseño divino, no es temporal, no es cultural.
Adán fue formado primero, después Eva. Dice 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hablamos de la caída de Adán, porque Adán representa al hombre genérico, él es la cabeza de toda la raza y él cayó. Pero tenemos que mantener en mente que él no cayó primero. Primero cayó la mujer y la caída de ella confirma lo que más atrás, en 1 Timoteo 2:13, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Para tener como el sentido más claro, voy a leer 1 Timoteo 2:13 y 14. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, cuando dice, porque Adán no fue formado primero, confirma que la mujer necesita una cabeza, ella necesita un fortalecedor, porque cuando ella se salió debajo de la fortaleza de Adán y trató de operar independientemente, entró en conflicto con el enemigo. Ella fue engañada y la intención de lo que está diciendo aquí es que la mujer necesita protección, que ella tiene una cierta vulnerabilidad. Ella fue diseñada con la necesidad de una cabeza. Ella fue diseñada con la necesidad de un líder. Ella fue diseñada con la necesidad de un protector y un salvador. Pero la mujer, quien es diseñada por Dios para estar bajo una cabeza y un líder y alguien que la ayuda y un protector y un salvador, cuando ella actuó de manera independiente fuera del liderazgo de Adán, cuando ella actuó sin el liderazgo de él, sin el consejo de él, sin la protección de él, ella se volvió vulnerable. Es inherente en la naturaleza de la mujer que ella no debe encontrarse en esa posición de responsabilidad definitiva, porque la mujer tiene una tendencia a ser engañada cuando no está bajo el liderazgo de un hombre. Entonces la mujer fue engañada. Ella mostró su incapacidad de guiar eficazmente. Ella encontró a más que su adversario, ella encontró a Satanás. Ella muestra una incapacidad de actuar de manera independiente del protector de ella. Y por cierto, el término para engañada es muy fuerte, es más fuerte que en tan solo una palabra común para engañado. Es una palabra que significa, debido a que tiene una preposición enfrente a la palabra, significa ser completamente engañada, ser profundamente engañada. Concluimos entonces que cuando una mujer deja el abrigo de su protector y salvador, su proveedor y sustentador, ella tiene cierta cantidad de vulnerabilidad, porque ella fue diseñada para la protección. Eso es verdad, inclusive en el sentido físico. Entonces, la caída fue el resultado no solo de desobedecer el mandato de Dios a no comer, la caída fue el resultado de violar la designación divinamente establecida de los sexos, la mujer actuando independientemente del hombre. La mujer asumió liderazgo y lo que hizo el hombre, él echó a perder su función, porque él, en lugar de mantener su liderazgo, actuó en sumisión a la mujer. Y la inversión de los roles fue parte medular de la caída. Entonces, la subordinación de la mujer no fue inventada por Pablo, está arraigada en la naturaleza de los sexos y está confirmada en la caída. Ahora, una mujer no es más defectuosa que un hombre. Ella fue engañada y él se sujetó a sí mismo al engaño de ella. La debilidad de una mujer es que ella necesita una cabeza. La debilidad de un hombre es que él necesita una mujer. Los hombres no son menos defectuosos que las mujeres. Ambos son defectuosos de manera diferente. Somos vulnerables y susceptibles a ser tentados en maneras diferentes. Y esta es la razón por la que hemos afirmado que el liderazgo de los hombres está en la creación. Y ninguna hija de Eva debe seguir el camino de Eva y guiar a la tragedia al entrar al territorio prohibido del liderazgo, el cual fue diseñado para el hombre. Entonces, habiendo meditado en las Escrituras, ¿cuál es nuestro rol en el matrimonio por diseño de Dios? Debes considerar a tu esposo tu cabeza. Y empezamos diciendo que hoy vamos a meditar en el primero de varios deberes que vamos a estar viendo. Y este primer deber era considera a tu esposo tu cabeza y alguien digno de todo tu respeto. El autor del escrito en el que me estoy basando dice, considera a tu esposo tu cabeza y señor, ¿no? Y suena fuerte, ¿no? Considera a tu cabeza y tu señor. Entonces ya vimos qué quiere decir que el esposo es la cabeza.
que es tu autoridad designada por Dios. Entonces, tu Señor, como yo lo nombré, ¿no? Cuando decimos Señor, lo que queremos decir es que lo consideres alguien digno de todo tu respeto. Primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro caracteriza a Sara como un ejemplo de sumisión al marido, fijándose especialmente en el respeto que mostraba a su marido llamándole mi Señor. En Génesis 18:12 dice, y Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Así que, de la misma manera que los verdaderos descendientes de Abraham no son los que de él proceden según la carne, sino los que imitan su fe, así tampoco son hijas de Sara las mujeres que de ellas descienden según la carne, sino las que imitan su obediencia y respeto a su marido. Y vamos a tener unas clases el próximo año, si Dios nos permite, para profundizar cómo se ve ese respeto hacia tu marido, cómo hablas de él, cómo te diriges a él. Vamos a estar meditando en eso. Pero tenemos que considerar ahorita como nuestro deber, como un deber dado por Dios, a nuestro esposo, nuestra autoridad y alguien digno de todo nuestro respeto. Ahora, ¿por qué Sara es para nosotras referencia de piedad? En Hebreos 11 vemos que la fe que había en el corazón de Abraham también estaba en el corazón de Sara. Dice Hebreos 11:11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara había titubeado, así como Abraham lo había hecho. Había dudado a veces, pero finalmente su fe era genuina, sincera y real. Fue la fe que había sido dada por Dios en el corazón de Sara lo que la hizo una mujer justa delante de Dios y un ejemplo de piedad para nosotras. Por más de 100 años, Sara fue compañera fiel de Abraham. Sara salió con Abraham de Ur de los Caldeos, dejando todo lo que tenía, toda su heredad en ese lugar en donde había sido criada. Abraham la amaba. Sara viajó con Abraham por 62 años desde que salieron de Ur de los Caldeos, viviendo de un lado a otro, viajando, viviendo en tiendas, nunca teniendo su propio hogar, su propio terreno en este mundo. Eran peregrinos y extranjeros en la tierra. Ella se identificó con Abraham y con el llamado que el Señor le había dado. Ella soportó cuando fueron a Egipto, cuando Abraham mintió diciendo que no era su esposa, sino su hermana. Ella, como una mujer piadosa, se sometía a su marido, habiendo soportado a través de tantas tribulaciones. Dios guió a Abraham a través de su peregrinaje, prueba tras prueba, a fin de probar y fortalecer su fe. Y ahí estaba Sara con él, sometida, siendo su ayuda idónea. Sara murió a los 127 años, su hijo Isaac tenía 37. Ella muere en Hebrón, que está en Canaán, la tierra que el Señor había prometido a Abraham. La pregunta es, ¿tienes tú la fe en Dios que tuvo Sara? ¿Obedeces a Dios como Sara le obedeció, sometiéndose a Abraham para ser su ayuda idónea? ¿Honras el pacto matrimonial de amor incondicional? Y para las que no se han arrepentido y puesto su fe en el Señor Jesucristo, es inútil recomendarles que consideren a su esposo como su autoridad y alguien digno de todo su respeto. Pues ¿cómo podrían obtener el fruto mientras no tengan la raíz? Comiencen con la raíz, y la raíz de toda gracia cristiana es la fe en Cristo. Vengan hoy a Cristo tal como son, confíen en Él con su alma pobre y culpable. Crean que Él quiere salvarlas y es capaz de hacerlo. Depositen su confianza en Él únicamente. Entonces serán salvadas y siendo salvas producirán humildad para obedecer a Dios como uno de los frutos del Espíritu de Dios y el fin será vida eterna. Para concluir, cuando Dios ordenó al hombre y a la mujer, les dio privilegios y responsabilidades espirituales iguales. Ambos somos responsables de obedecer su ley.
Ambos somos responsables de amarlo con todo el corazón, somos responsables de adorarlo. Nuestra vida desde el principio ha sido del mismo valor. Hombres y mujeres somos responsables de conocer a Dios mediante las Escrituras y tener comunión con Él para la gloria de Dios y transmitirlo a las siguientes generaciones. En el Antiguo Testamento vemos que hay igualdad entre los sexos con respecto a cómo Dios trató a las mujeres. Él no se dirigió a la mujer a través de los hombres. Cada vez que Él quiso comunicarse con una mujer, Él tuvo apariciones hacia mujeres. En Génesis 3 vemos cómo se le apareció a Eva. En Génesis 16 se le apareció personalmente a Agar. En Génesis 18 se le apareció a Sara. En Jueces 13 se le apareció la mamá de Sansón. O sea, Dios tuvo un contacto íntimo y personal con mujeres individuales, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Después de la resurrección, a quien primero se le apareció fue mujeres. Entonces, esto nada más es cuestión de roles, no es cuestión de dignidad. Somos iguales en espiritualidad, pero funciones diferentes. Y mujer, no vivas bajo la ilusión de que estás mejor sin considerar a tu esposo como tu autoridad y alguien digno de todo tu respeto. Estás yendo contra la voluntad de Dios al actuar con resentimiento por las heridas que has recibido por parte de tu esposo, al decidir que tú te mandas sola, buscando tus propios intereses, pensando que la única manera en que te sentirás realizada es si tienes éxito en tu carrera y que te veas joven, que te veas bonita, que te veas bien vestida para estar contenta, que es mejor para eso es tener tu propio dinero y que tú hagas lo que tú quieras, porque ya no quieres depender de él. O quizás tienes miedo de que un día él se vaya, que él te deje. ¿Y tú qué vas a hacer si solo te dedicaste a él y a los hijos? Como si eso no fuera lo más importante que Dios te mandó a hacer. Sabes que con esa actitud de autosuficiencia, quizás tú misma estás provocando que él se vaya. Estás dando mal ejemplo a tus hijos. Les estás enseñando a ir en contra de la voluntad de Dios. Además de que viviendo así, seguro tienes muchos problemas, tienes problemas con tus hijos, problemas con tu esposo, pleitos. Eso no da buen fruto porque está en contra de la voluntad de Dios. Tú, mujer, que buscas hacer esto y que tienes un esposo que, aunque es pecador, quizás no es ni creyente, pero en su insuficiencia trata de amarte, quédate bajo la protección y el cuidado y el sustento de tu marido. Ese es un lugar mucho más feliz en donde la carga es más ligera. Además, así estás cumpliendo con lo que Dios ordenó para ti. La sujeción no es un castigo, es un privilegio. Es un privilegio que alguien te cuide, así lo diseñó Dios. Entender esto te hará más fácil el matrimonio. De lo contrario, estás luchando contra Dios. Mujer, si te dices creyente, no actúes como las mujeres del mundo. No digas para justificar tu rebelión, sí, es el orden de Dios y yo estoy de acuerdo con eso, pero mi caso es distinto. No, porque como dije al principio, a menos que tu integridad o tu vida, la de tus hijos, estén en riesgo, tú por amor a Dios debes obedecerle. Malaquías 1:6 dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Nuestro Señor Jesús, en Mateo 7:21 dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Lucas 8:21 el Señor Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Termino con la misma cita con la que empecé. Amar a nuestros esposos se refiere a un amor dispuesto y determinado. No se basa en el mérito del esposo, en cambio se basa en el mandamiento de Dios. Y eso se extiende con el corazón cariñoso y obediente de una esposa. Aún los esposos no aptos para el amor, insensibles, infieles, egoístas, deben ser amados. Esta clase de amor entre esposos y esposas incluye una devoción incondicional, que es una amistad fuerte y profunda. Y cuando una esposa verdaderamente no ama a su esposo, ella debe, en obediencia al Señor, entrenarse para amarlo. Considera a tu esposo tu cabeza y tu Señor.